¿Cuántas veces has sentido que las mismas situaciones negativas se repiten una y otra vez? No es la vida la que nos pone límites, sino nosotros mismos al no cuestionar lo que pensamos y lo que sentimos. La manera de romper con esto es hacernos una pregunta simple pero poderosa. Vivimos en un mundo donde es más fácil reaccionar que reflexionar. Nos enseñaron a aceptar las cosas tal y como son, a creer en las cosas que pensamos, a creer en las cosas que sentimos, reaccionando ante emociones, ante pensamientos, sin ni siquiera detenernos a cuestionar por un segundo si son verdaderos o útiles. Esto nos lleva a ciclos y a comportamientos repetitivos que muchas veces ni siquiera nosotros comprendemos. Sentir rencor, celos, enojo, ansiedad, sin detenernos a preguntar ¿por qué me siento así? ¿Qué me dice esto de mí? ¿De dónde viene esto? O quizás te has sentido atrapado en pensamientos de tipo quizás no soy suficiente para este trabajo, quizás no soy suficiente para esta relación, esto no debería estar pasando. Pero, ¿alguna vez te has detenido a cuestionar por qué piensas de esa manera? ¿Y si esos pensamientos no fueran una verdad absoluta? Muchas veces vivimos reaccionando a situaciones del pasado sin darnos cuenta que esos pensamientos no reflejan la realidad. Vivimos atrapados en creencias que ni siquiera nos hemos cuestionado, lo que muchas veces nos puede dejar sintiéndonos impotentes, inseguros o atrapados. En la mitología griega, los héroes siempre experimentan un momento de duda antes de emprender su viaje. Esa duda es el primer paso para convertirse en alguien más grande y más sabio. Permíteme contarte la historia de Teseo y el laberinto. En la antigua Grecia, Teseo fue escogido para derrotar a un minotauro, un monstruo mitad hombre y mitad toro, que vivía en un laberinto construido por el arquitecto Dédalo. Este laberinto era tan complejo que nadie que entraba lograba salir con vida. Antes de entrar, la princesa Ariadna, enamorada de Teseo, le dio un carrete de hilo y le dijo: sujeta este hilo en la entrada del laberinto. Así, cuando te enfrentes al Minotauro y quieras regresar, solo tendrás que seguir el hilo para encontrar la salida. El hilo de Ariadna salvó a Teseo porque le ayudó a no perderse en la confusión y oscuridad del laberinto. Así como el hilo lo ayudó a él, nosotros necesitamos una herramienta para poder salir del laberinto de los pensamientos repetitivos, emociones intensas y creencias limitantes. Esa herramienta es el cuestionamiento consciente. El cuestionamiento consciente es la capacidad que tenemos de observar nuestros propios pensamientos, creencias, comportamientos y emociones sin juzgarlos, sin etiquetarlos y sin identificarnos a ellos. Es simplemente observar, como quien observa una partida de ajedrez desde arriba, como espectador. Al hacer esto, podemos incrementar nuestro nivel de conciencia y crear un espacio. Este espacio nos ayuda a desidentificarnos de aquello que nos causa un malestar. Esta idea no es nueva. Distintas filosofías y corrientes de pensamiento han llegado a la misma conclusión. El estoicismo enseña que no son las cosas que pasan lo que nos afecta, sino cómo las interpretamos. Cuando te dices es que todo está mal, el estoicismo te invita a preguntarte, ¿es cierto que todo está mal? ¿Qué puedo controlar aquí y qué no? Los budistas creen que los pensamientos y emociones son como nubes pasajeras, son impermanentes. El silenciar y el observar tu propia mente te ayuda a darte cuenta que no eres tus pensamientos, sino el espacio en el que esos pensamientos ocurren. En la psicología moderna, el enfoque se centra en identificar creencias irracionales y sustituirlas por pensamientos más realistas. Terapias como la cognitivo-conductual nos enseñan a identificar patrones y pensamientos automáticos y cambiarlos por pensamientos más útiles. Un gran ejemplo es la película de Origen. El personaje principal se encuentra atrapado en un laberinto emocional y mental causado por la culpa y los recuerdos de su esposa.
Solo cuando cuestiona la realidad de esos pensamientos y los enfrenta, puede liberarse y avanzar. Al igual que Cobb, necesitamos identificar qué creencias nos están vinculando y atando al pasado y decidir si realmente queremos seguir llevándolas con nosotros. Tomemos como ejemplo el pensamiento intrusivo de no ser suficiente. Utiliza estas 3 preguntas. ¿De dónde viene esta idea? Tal vez puede venir de una experiencia pasada o de algo que alguien te dijo. ¿Por qué esta idea sigue teniendo poder sobre mí? Segunda pregunta. ¿Qué evidencia tengo de que esto es cierto? Probablemente, y lo más seguro, es que si lo analizas, encontrarás momentos y situaciones en las que sucedió todo lo contrario. Momentos donde sí lograste algo importante y te sentiste capaz. Tercera pregunta. ¿Cómo sería mi vida sin este pensamiento? Aquí debes de imaginar cómo te sentirías sin esa carga emocional. Quizás más libre, más seguro, más tranquilo. Al hacerte estas preguntas, comienzas a desmantelar esta creencia y comienzas a descubrir nuevas perspectivas y nuevos puntos de vista. Cada vez que te haces estas preguntas, es como tomar ese hilo de Ariadna que te va a ayudar a salir del laberinto, de la confusión, y te acerca a una vida más auténtica y más libre. Estás recuperando el control sobre tus pensamientos y emociones. La historia de Teseo, el estoicismo, el budismo e incluso las películas nos muestran que el camino hacia la libertad mental y emocional comienza cuestionando lo que creemos. No somos prisioneros de nuestros pensamientos, a menos que decidamos no cuestionarlos. Hoy te invito a dar un primer paso. Escribe una emoción, un pensamiento, una creencia que sientas que te está limitando y hazte al menos 3 preguntas sobre él. Reflexiona, desafía tus propias ideas y observa cómo cambia tu perspectiva. Y recuerda, las mejores respuestas comienzan con buenas preguntas.